La especie genéticamente modificada que elegimos es el maíz transgénico. Las integrantes del grupo son Giselle Fernanda Vaquero, Emily Galeano y Paula Brandt. Los cultivos transgénicos son cultivos modificados genéticamente por ingeniería genética, utilizando distintos genes de especies para hacerlos más resistentes a enfermedades comunes y dar mayor productividad a los cultivos, mayor productividad que los cultivos tradicionales. Y que tengan mayores adaptaciones a factores climáticos. En Colombia hay gran variedad de tipos de maíz nativo y criollo. Los principales agentes que los han estado preservando durante años son los indígenas, los campesinos y los afros. Desde la década de los 90 se ha tecnificado el cultivo del maíz en Colombia utilizando semillas transgénicas y con cultivos mayores a 5 hectáreas, lo que ha hecho disminuir las variantes de este mismo nativas del lugar. Bueno, aquí mostramos un diagrama con los cultivos de maíz transgénicos en Colombia del año 2007 al 2017, el cual pues ha ido avanzando en los últimos años, especialmente en las zonas en donde se establecen monocultivos tecnificados de maíz, como los departamentos del Tolima, Meta, Córdoba, Bichada, Valle del Cauca y el departamento de Huila. Es importante pues resaltar que el área total de este maíz tecnificado que se siembra en el país, aproximadamente el 31% corresponde a maíz transgénico, pero en algunas regiones, como en el Valle del Cauca, el porcentaje de adopción de esa tecnología es muy alta, alcanzando casi el 87% del área total sembrada del maíz. El organismo encargado de hacer una vigilancia de este tipo de semillas es el IRCA. Y se ha llegado a la conclusión que ni el IRCA ni las empresas que implementan nuevas tecnologías en la modificación genética han determinado los riesgos de las variantes creadas de las especies de maíz y cómo afectarían esto las especies criollas nativas en el país. Tampoco se ha hecho un estudio de cómo se van a adoptar medidas y técnicas para evitar la contaminación genética de cultivos no transgénicos de maíz. Bueno, método de ingeniería genética. Bueno, principalmente el maíz genéticamente modificado es aquel al cual se le realizan cambios en los genes, insertando en este uno o diversos genes con características de su interés, por medio de la utilización de tecnología de genes o de ADN recombinante. Los genes introducidos en los maíces genéticamente modificados pueden proceder de especies que no estén relacionadas como tal con el maíz. Esto quiere decir que la tecnología de ADN recombinante es viable al momento en el que se le incorporan genes de bacterias, plantas y animales a otras plantas pues de interés. Esto se debe a que los organismos vivos están constituidos por ADN, como sabemos, y permanecen definidos por la misma molécula de ADN. Un ejemplo de esto es el maíz BT. Este maíz es un tipo de maíz transgénico que que produce una proteína de origen bacteriano, la proteína CRY, producida naturalmente, como ya lo dije, por una bacteria llamada Bacillus, la cual es tóxica para las larvas de insectos barrenadores del tallo y que mueren al comer hojas o tallos pues, de este maíz BT. Este maíz se consigue de modificar genéticamente un organismo. La tecnología del ADN lo que hace es recombinar
la secuencia de ADN, la codifica, extrae de un taxón biológico y lo inserta en otro en el cual pues se quiere mejorar. Los maíces modificados genéticamente responden a dos características agronómicas, que es la resistencia a insectos y la tolerancia a herbicidas. En la biotecnología y en particular Monsanto lograron en 1987 incorporar al genoma del maíz normal una proteína natural llamada CRI1AB que posee la bacteria Bacillus. Esta es la característica dominante debido a que el maíz BT fue modificado para defenderse de insectos lepidópteros. El Bacillus es una bacteria del suelo que, pues, en condiciones naturales produce la bacteria Cristalina BT y esta permite que el maíz controle algunas plagas como el barreñador del tallo o también conocido como taladro, que es uno de los insectos más destructivos. También al gusano cortador negro y al gusano cogollero. Em, en el caso del maíz tolerante a los herbicidas, este fue modificado mediante el uso de tecnología de ADN recombinante. De esa forma, pues se llegó al objetivo de poder desactivar o reemplazar la secuencia de susceptibilidad por otra que resista y permitir que la planta del cultivo tolere, ejemplo, sustancias como el glifosato, el glufosinato de amonio, entre otros. Estos genes empleados en esta modificación provienen de bacterias que naturalmente presentan estas características. Bueno, como principales ventajas que tiene este maíz transgénico es que este produce toxina que bloquea la digestión de los insectos, haciendo que la planta esté protegida frente al ataque pues, de estos mismos insectos, a diferencia de lo que ocurre con tratamientos alternativos que suelen solo limitarse a la superficie. Otra ventaja es que hay menos emisión de dióxido de carbono al ambiente porque hay menos fumigaciones, menos utilización de fertilizantes, herbicidas y fungicidas, ya que estos pues son los principales generadores de este gas. En el caso de las desventajas de este maíz, en el maíz BT, pues este puede ser tóxico en fauna, flora y microorganismos del suelo. También, pues, si este al generar los desechos que la planta produce, pues resulta en los ríos y pues genera efectos sobre la fauna que se presenta allí. El cultivo de maíz permanece pues asociado a la baja producción por hectárea, los elevados precios de producción y también las principales desventajas del cultivo de maíz. Este es perjudicial para insectos que son muy importantes, ya que estos controlan naturalmente las plagas. Este maíz transgénico también perjudica a las presas de las que se alimentan de este insecto. En el caso del debate ético, la discusión no es si los seres humanos debemos o no modificar a los organismos vivos para nuestros beneficios, ya que pues llevamos años realizándolo y debido a la interacción que el hombre ha tenido con la naturaleza. Entonces, los cultivos que llamamos hoy en día tradicionales o naturales se consideran que la información salió a la luz antes de que se llevase a cabo todas las discusiones necesarias en el ámbito científico para determinar si era moralmente adecuado el uso de este tipo de semillas para el bienestar tanto del ser humano como del ecosistema. La otra consideración que se plantea es que
Por un lado tenemos semillas transgénicas con altos niveles de productividad en las plantas que permitirían reducir el hambre a nivel mundial, porque se les podría agregar un valor nutritivo. Pero al mismo tiempo tenemos los riesgos que pueden generar hacia la salud humana a largo plazo, consumir transgénicos. Y pues los riesgos que genera obviamente la naturaleza porque cambian totalmente el código genético de dichas plantas que utilizamos. Entonces, estas consideraciones que tomamos en cuenta en este punto son como una balanza de contraprestaciones de esta actividad en la cual podemos evidenciar cómo el ser humano está como en una disyuntiva en la que los transgénicos aportan mucho a la sociedad, pero también pueden restarle mucho a la diversidad genética mundial de plantas y animales y también pueden afectar la salud humana en dado caso. Y pues al no haberse realizado la totalidad de los estudios necesarios, es un gran riesgo que se corre al usarlos en la agricultura. Gracias.